Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy en el canal vamos a revisar en qué están invirtiendo los inversores más famosos a nivel mundial. Vamos a revisar su cartera actualizada a su último reporte 13F presentado en la segunda quincena de este mes de febrero 2023. Antes de empezar, me gustaría aclarar que el reporte se pasa 45 días después del último trimestre, es decir, los cambios en las carteras que vamos a checar de los inversores más famosos no son compras o ventas que hayan hecho pues ayer o la semana pasada, son cambios que hicieron entre el mes de octubre, noviembre y diciembre, y por ley todo inversor que gestione más de 100 millones de dólares en Estados Unidos tiene la obligación de hacer público sus cambios en la cartera cada trimestre, pero la ley les da un margen de 45 días para entregar dicho reporte, por lo que la información ya tiene algo de tiempo de retraso. Eh, y en estos 45 días posteriores al 31 de diciembre, pues pudieron haber hecho más cambios que desconocemos y que vamos a conocer pues hasta por ahí de la segunda quincena de mayo. También decir que porque un superinversor haya comprado o haya liquidado o haya recortado o haya aumentado una posición, eso no significa que nosotros también tengamos que hacerlo. Podemos ver, como lo vamos a ver ahorita, cómo un gigante de la inversión puede estar comprando acciones de cierta compañía mientras que otro puede estarlas vendiendo. Esto pues debido a que pueden tener diferentes plazos, horizontes de inversión, diferentes filosofías y pues bueno, cada uno tiene su forma de pensar, todos han cometido errores, pero han sido más las virtudes, por eso es que son tan reconocidos. Y también vamos a checar al final cuáles fueron las acciones más compradas en general en todo el trimestre. También decir que las acciones de las empresas que estos inversores compraron no precisamente significa que sean las mejores opciones de inversión en el mercado. Por lo general, estos superinversores suelen enfocarse en comprar las big caps, o mejor dicho, las compañías que tienen la capitalización bursátil más grande, porque debido a que manejan cantidades muy grandes de dinero, no les es posible comprar acciones de compañías pequeñas o medianas. Entonces tienen que recurrir a las big caps en la mayoría de los casos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Recuerde suscribirse al canal si le interesa todo lo relacionado a inversión en bolsa de valores, así como futuras actualizaciones de dichas carteras de estos inversores, así como seguimientos que damos a reportes trimestrales de algunas empresas y análisis completos y evaluaciones de algunas compañías que realizamos en el canal. Y pues bueno, vamos a comenzar analizando la cartera de inversión más seguida por todos los aficionados de la inversión, que es la cartera de Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, que es su vehículo de inversión cotizado en bolsa. Warren para muchos es el mejor inversor de la historia, es el que ha mantenido resultados muy buenos a lo largo de muchas décadas, batiendo al Standard Poor's. Y pues bueno, vamos a checar cuáles fueron sus movimientos. La cartera de Berkshire Hathaway está compuesta por un sinfín de activos. Sin embargo, sus principales posiciones pues son estas que están aquí al principio. Ya las que están más por debajo ya representan una posición muy pequeña en el portafolio de menos de un 1%. Vemos cómo pues a lo largo de estos años la posición que Apple inició hace algunos años en Apple pues cada vez viene ocupando un porcentaje más alto del portafolio total de Berkshire Hathaway. Está a punto de por sí sola la empresa Apple ocupar el 40% del portafolio. Y aquí vemos otras empresas míticas y muy queridas, ¿no? Por Warren, como Bank of America en la segunda posición, Chevron, que ha estado
o que estuvo agregando bastante el año pasado, la mítica Coca-Cola, que ha declarado que no va a vender ni una sola acción de esta compañía que adquirió por allí en la década de los 80, American Express, Kraft Heinz, Oxy, Moody's. Por lo general, empresas con amplias ventajas competitivas duraderas. Ahora vamos a ver cuáles fueron los cambios que realizó en el trimestre, porque como tal estamos viendo cuáles son sus posiciones, pero vamos a ver cuáles fueron los cambios. Sí, para no irnos posición por posición, vamos a analizar lo que es más significativo. Aquí llama la atención que pese a que Apple ya ocupa un gran porcentaje de su portafolio, muy muy grande, sigue añadiendo, sigue comprando acciones de Apple. Compró una cantidad muy muy pequeña, pero eso llama la atención que sigue metiéndole más acciones de Apple a la compañía. Eh, Llama la atención, por ejemplo, que sigue reduciendo sus posiciones en bancos. El único banco que parece que Warren conserva o que conservará es Bank of America. Ya vimos cómo el año antepasado borró toda su posición en JP Morgan y vimos cómo el año pasado pues redujo o comenzó a reducir muchas de sus posiciones en bancos. Pues bueno, este trimestre lo siguió haciendo, redujo en un 91% su posición en US Bancorp y en Bank of New York Mellon también continuó reduciendo. Llama también la atención que redujo un poco su posición en Activision. Él declaró que bueno, esta fue una compra por realizar arbitraje, ya que pues estaba sobre la mesa, ¿no? Que Microsoft iba a adquirir Activision. Entonces, cuando una empresa es adquirida por otra, por lo general sus acciones se pagan con una prima. Sin embargo, pues está reduciendo, también llama la atención. Pero bueno, la noticia más significativa de este informe 13F de Berkshire Hathaway fue la venta o la reducción bastante significativa de Taiwan Semiconductors. Y esto porque es una empresa que acaba de comprar. La compró el trimestre anterior. Y por lo regular todos sabemos que cuando Warren Buffett compra una compañía, no lo hace para venderlas en el corto plazo, ¿no? Para hacer trading o para alguna estrategia cortoplacista. Él es un inversor a largo plazo. Entonces aquí llama la atención que un trimestre después haya prácticamente liquidado su posición en Taiwan Semiconductor, en TSM. Si ya la redujo en un 86%, es muy probable que este trimestre que viene ya liquide por completo esta posición. Cuando empieza a reducir una posición de manera agresiva, es muy probable que la liquide por completo. Esto quiere decir que Warren Buffett la adquirió viendo ciertas cualidades en la compañía y posteriormente tal vez al siguiente trimestre algo ya no le gustó y prefirió eliminar la posición, o alguien más dentro de Berkshire Hathaway realizó esta idea de inversión, esta compra. Tal vez no la realizó Warren, sino alguno de los otros ejecutivos de Berkshire Hathaway que también suelen tomar decisiones. A veces, no todas las decisiones las toma Warren Buffett siempre. Pero desde luego están vendiendo la posición en TCM con algo de utilidad, con una utilidad bastante buena. Si checamos el precio de TCM, pues estaba en mínimos, ¿no? En el Q3 2022 y para el Q4 tuvo una importante revalorización y más cuando todos nos enteramos que o Berkshire Hathaway había adquirido una cantidad importante de acciones de la compañía. Durante el trimestre tuvo otras compañías que redujo y otras que agregó, pero realmente si vemos acá en esta columna fueron cantidades muy insignificantes. Tanto las adiciones como los recortes fueron, bueno, no ocupan ni siquiera medio punto porcentual del tamaño del portafolio.
Ahora vamos a ver los cambios en la cartera del famoso Michael Burry, este inversor que fue personificado en la película de The Big Short o La Gran Apuesta en español. Es muy interesante la película, véanla. Este inversor se hizo famoso por predecir la crisis inmobiliaria de 2008 y apostar en contra de los bonos inmobiliarios con posiciones cortas. Él contrató pronóstico, aguantó tener posiciones cortas sobre estos activos pues nadie hubiera apostado, ¿no? Que se iban a desplomar y aguantó muchísimos meses, incluso años pagando intereses sobre esas posiciones cortas hasta que finalmente la crisis se materializó y pudo cobrar pues una utilidad ahí exorbitante sobre esas posiciones cortas que tenía. Él suele ser un inversor muy activo en redes sociales, en Twitter. Suele dar sus comentarios de mercado eh, un poco alarmistas, pero vaya que a veces le ha atinado bastante. Él durante todo el año 2021 estuvo advirtiendo sobre la terrible inflación que se venía en Estados Unidos y en el mundo y nadie lo escuchó. La Fed minimizó el problema, dijo que la inflación era transitoria y bueno, Michael Burry resultó tener razón. El año pasado por ahí también declaró que tenía cortos sobre Apple, sobre Tesla, y pues también por ahí cobró utilidades en esas posiciones cortas cuando el mercado corrigió el año pasado. Vamos a ver sus posiciones y cómo cambiaron este trimestre. Michael Burry no suele tener una cartera de acciones demasiado grande, siempre suele tener pocas posiciones. Otra cosa también a decir sobre Michael Burry es que él, como es muy activo en Twitter, ha declarado que tiene muchas posiciones cortas. Entonces, eso quiere decir que él está siendo bastante pesimista sobre el rumbo del mercado para este año, 2023. Y aquí en el 13F, pues no podemos ver qué posiciones cortas tiene. Únicamente podemos ver pues las posiciones largas que tiene y pues son estas. Entonces, tomarlas también con el conocimiento de que pues Michael Burry suele ser un inversor más de corto, mediano plazo, no de largo plazo. Y pues vamos a ver cuáles fueron sus movimientos en este último trimestre. Liquidó varias posiciones, como lo podemos ver aquí. Eh, Redujo su posición, por ejemplo, en esta posición que tenía de este rey de infraestructura carcelaria. Y lo que llama la atención es que él apostó, ¿no? En esta estrategia de corto y mediano plazo que tiene sobre acciones chinas, ¿no? Esto es lo que más llama la atención de todos sus movimientos, que fue la compra de Alibaba y de JD. Y como podemos ver, pues en aquellos meses de octubre, noviembre y diciembre era cuando estas empresas estaban en mínimos. Y ya por ahí de enero tuvieron un repunte bastante grande. Por ahí podemos casi que deducir que aquí Michael Burry en su estrategia cortoplacista volvió a tener éxito. Compró por aquí MGM, que pues es una empresa relacionada a hotelería y casinos en Estados Unidos. Y pues bueno, a grandes rasgos eso es en lo que está ahora poniendo su fe Michael Burry. Me pareció interesante ver las posiciones de Lilu y de su fondo Himalaya Capital. Muchos lo llaman a Lilu como el Warren Buffett chino, por su estilo también de inversión, de value investing, igual que Warren. Así que vamos a revisar su cartera. Bueno, Lilu tiene una cartera de inversión también bastante concentrada. Su principal posición, que ocupa un 30% de su portafolio, es Micron Technology, seguida de Bank of America con un 25%. Están las acciones de Berkshire Hathaway de Buffett como su tercera posición. Aquí dejando ver que pues admira y respeta, ¿no? la filosofía y la trayectoria de Warren. Y tiene una posición bastante importante en Google, pero tiene acciones de la clase C y de la otra clase de acciones de Google, que sumándolas pues pondrían a Google como su segunda posición. Aquí esta plataforma
coloca por separado, ¿no? Pero sumándolas, la posición subiría hasta el segundo lugar, ¿no? Su apuesta en Google se iría hasta el segundo lugar de su posición en el peso del portafolio. Y también tiene una convicción fuerte en Apple con un 5%. Y digo fuerte en Apple porque Berkshire Hathaway pues está compuesta por Apple, ¿no? Casi en un 40%. Y aparte de que a través de Berkshire Hathaway ya tiene invertido bastante dinero en Apple, pues él individualmente también tiene exposición a Apple. Aquí estamos viendo los últimos movimientos que hizo Lilu en su cartera de inversión en los últimos trimestres. Realmente es un inversor que no está entrando y saliendo y añadiendo posiciones a cada rato. Es un inversor demasiado pasivo. No hace muchos movimientos, pero cuando los hace con mucha contundencia y pues también tiene una cartera muy concentrada en pocas acciones. Vemos que el trimestre pasado, el Q4 2022, añadió acciones de Google de una manera muy agresiva. Incrementó su posición en Google en un 168%, lo que modificó su posición en Google en su portafolio en un 7%. Bueno, este porcentaje y este cambio también porcentual únicamente está considerado sobre una de la serie de las acciones de Google. Y pues bueno, vemos que en trimestres anteriores, pues también ha estado apostando fuerte por Google. Ha estado comprando acciones y doblando su posición, pues de manera bastante agresiva en los últimos trimestres. También vemos que trimestres anteriores en el año pasado, pues liquidó por completo sus posiciones en Meta, en Facebook. Vamos a revisar la cartera de inversión de Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Sin embargo, a pesar de ser la mano derecha de Buffett en Berkshire Hathaway, él gestiona de forma también particular el dinero a través de su vehículo de inversión, que se llama Daily Journal. Pues vamos a checar qué fue lo que hizo Munger este último trimestre. Charlie Munger es un inversor a largo plazo. De hecho, fue quien convenció o intervino mucho en la filosofía de inversión de Warren Buffett en orillarlo o en inspirarlo a ser un inversor a largo plazo. Y él es el inversor tal vez que tiene más concentrada su cartera. Charlie es un inversor que siempre va a tener 4 o 5 posiciones y ya, nada más. Y va a tener una volatilidad por lo mismo, pues más alta que otros inversores en sus carteras. Él tiene una convicción muy grande en Bank of America, que ocupa el 43% de su portafolio. Está Wells Fargo con un 37%. Está Alibaba con un 15%. Y está US Bancorp. Eh, ya vimos su cartera. Ahora vamos a ver sus movimientos. Como lo podemos ver, pues él no es un inversor que esté también operando y comprando y vendiendo a cada rato. Es un inversor que permanece muy inactivo, pero cuando invierte en porcentajes altísimos. Este último trimestre liquidó una posición en esta empresa que la verdad pues, es insignificante, únicamente representaba un 0.22% de su portafolio. Lo que llama la atención fue que Charlie Munger estuvo en trimestres anteriores formando una posición en Alibaba demasiado agresiva, ¿no? Llegando a ser, pues, llegando a ocupar un alto porcentaje de su portafolio. Y el año pasado redujo su posición en un 50%. Y pese a que este trimestre no continuó reduciendo Alibaba, por ahí declaró que haber comprado Alibaba fue una de sus decisiones más equivocadas o uno de sus peores errores de inversión en toda su vida. Es lo que yo rescataría más aquí de Charlie Munger. Vamos a ver a Bill Gates, es el controversial inversor Bill Gates. Vamos a checar
la cartera de su vehículo de inversión, que es el Bill y Melinda Gates Foundation. La principal posición de Bill Gates en su cartera pues, es Microsoft, su creación. Seguida de Berkshire Hathaway, las acciones de Warren Buffett, que es uno de sus mejores amigos. Está también Canadian Railway. Y bueno, hay otras posiciones, pero ocupan ya porcentajes más pequeños, ¿no?, en la ponderación del total de su portafolio. ¿Qué cambios hizo este último trimestre? Bueno, pues compró algunas compañías y añadió posición en otras, pero realmente los cambios en el portafolio fueron mínimos. Aquí lo que más llama la atención es que redujo su posición en Berkshire Hathaway en un 16%, y esto sí impactó el portafolio, ¿no? Hubo un cambio en el portafolio del 4% respecto a esta posición. Y llama la atención pues que ha estado reduciendo en los últimos trimestres su exposición a Berkshire Hathaway. Es algo curioso. Vamos a checar a este otro inversor, se llama David Tepper y su fondo Apalooza Management. Y aquí podemos ver que este inversor pues tiene una preferencia por acciones tecnológicas, por ahí con empresas como Google, Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce en sus principales posiciones. Vamos a ver cuáles fueron sus últimos movimientos. Sobresale la compra de Walt Disney, cercana casi al 2% en su portafolio. Es una posición nueva que Tepper está haciendo. Llama también la atención, por ejemplo, la reducción agresiva de Meta. Él optó por empezar a vender acciones de Facebook, y también pues con una reducción importante de casi el 3% de su portafolio en ese nuevo cambio. Vamos a checar de manera rápida a Bill Ackman y a Pershing Square, su fondo. Bill Ackman, como lo podrán recordar, en trimestres anteriores compró acciones de Netflix y un trimestre después las vendió con pérdida. Así que vamos a ver cuáles fueron sus últimos movimientos. Esta es la cartera de Bill Ackman, es una cartera igual concentrada. Como pueden ver, pues tiene un gusto por los restaurantes, por los negocios de comida. Su único movimiento fue la adquisición de esta empresa, de Howard Hughes. Aquí lo curioso de este inversor, como les había comentado, fue que compró Netflix en el Q1 del año pasado y en el Q2 vendió con pérdida, con una pérdida bastante importante. Así que pues bueno, hasta los más grandes cometen errores y llegan a perder capital. Aquí me pareció interesante poner a Terry Smith. Es un también inversor en valor. Gestiona un fondo bajo esa filosofía. No realiza posiciones cortas, no realiza apalancamientos en su fondo. No realiza tampoco coberturas, simplemente pues sus posiciones largas en sus acciones. Es un inversor que tiene un portafolio diversificado. Incluso estas que ven en pantalla no son sus únicas posiciones, son más, pero pues bueno, solamente puse esas porque está demasiado diversificado. Sin embargo, pues bueno, su posición más importante es Microsoft, con cerca de un 9%. Y pues bueno, tiene también preferencia por algunas tecnológicas. Aquí está Amazon, por acá está Google. También tiene algunas acciones más conservadoras, como puede ser PepsiCo, acciones con amplio moat, como Visa. Y pues bueno, vamos a ver cuáles fueron sus principales cambios. Como podemos ver en esta diapositiva y en la anterior, prácticamente el último trimestre estuvo realizando reducciones en prácticamente todas sus posiciones, pero son reducciones que impactan de manera mínima en su portafolio. Fueron reducciones que muy pequeñitas. Sin embargo, sí realizó algunas ventas totales, o sí cerró posiciones en algunas compañías. Por ejemplo, en PayPal, que tenía una posición importante,
del 2.2% de su portafolio, pues la liquidó, vendió todas sus acciones de PayPal. Hizo lo mismo con las acciones de Mercado Libre, que ocupaban, pues si bien no ocupaban una posición demasiado importante en su portafolio, sí liquidó la posición por completo. También liquidó su posición en TCM, aquí digamos en línea con Warren Buffett. Él es Pat Dorsey, él trabajó muchos años en Morningstar, haciendo el ranking de moats de las compañías. Él tiene un libro que se llama El pequeño libro que genera riqueza, pues donde describe cuáles son las diferentes ventajas competitivas duraderas que tienen las empresas, y pues también gestiona dinero. Podemos deducir que si él se enfoca mucho e incluso ha escrito libros relacionados a las ventajas competitivas duraderas y al moat, pues él en su cartera de inversión pues tiene que tener acciones que él crea que tienen un amplio moat, pero también yo veo que tiene acciones que él considera que tal vez tienen moat, pero que tienen todavía tal vez posibilidades de crecimiento. Podemos ver en sus principales posiciones a Wix, que es esta página que ayuda, digamos, a crear páginas web. Está Meta, Roku, Disney, PayPal, Google, entre otras. Vemos también que tiene una cartera pues bastante concentrada. No tanto, pero como por ejemplo la de Charlie Munger, pero pues está algo concentrada su cartera. Y aquí lo importante es que él siguió apostando por sus posiciones en la mayoría de los casos. Siguió metiendo dinero a casi todas, a Meta, a Roku, a PayPal, a Disney y a Google. Únicamente comenzó a reducir Wix, que es una posición que ya traía de algo, de varios, pues ya bastante tiempo atrás. Y bueno, sí cerró una posición en esta empresa que se llama Push Alt. Pero bueno, él sigue siendo optimista respecto a algunas empresas tecnológicas que ahorita el mercado, en los últimos meses o años el mercado ha sido un poco pesimista, como PayPal, como Meta, como Roku, como incluso Google ahora con todo ese tema de la inteligencia artificial que ha causado por ahí un poco de nerviosismo. Ok, según el portal de Dataroma, estas son las acciones que fueron compradas en mayor medida por los superinversores, que esta página les da seguimiento. Eh, la acción de Amazon fue la más comprada, seguida de la de Facebook, Microsoft, las dos series de acciones de Google. Walt Disney también fue una acción bastante comprada, Salesforce, Apple. Y bueno, esta otra empresa, Brookfield Asset Management, la verdad la desconozco. Y Bank of America, es digamos la única empresa del sector bancario que se coloca en este top. Bueno, pues esas fueron las posiciones de los inversores que yo considero más importantes. Ya vimos sus carteras y sus cambios en este último trimestre. Como ya le habíamos comentado, podemos ver cómo algunos tienen coincidencias, otros tienen pues diferencias en sus formas de operar. Por ejemplo, vimos cómo Terry Smith liquidó, ¿no?, todas sus acciones en PayPal, mientras que por ejemplo Pat Dorsey siguió incrementando su posición en esta empresa. Entonces pues hay que entender la forma de pensar, la ideología, todo el background que hay detrás de cada superinversor, así como de sus plazos de inversión. Y bueno, tomar tal vez este video y en sí checar lo que los superinversores hacen únicamente tal vez como medio para obtener tal vez alguna pista sobre alguna empresa, pero bueno, hay que estudiarla a fondo y cada quien tener su propio criterio, ¿no?, antes de tomar una decisión de inversión. No podemos seguir a ciegas nada más replicando, ¿no?, lo que otros hacen, por más famosos y exitosos que puedan ser. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Recuerde suscribirse al canal.
para posteriores actualizaciones a estas carteras, así como reportes trimestrales que checamos también de las empresas más importantes, y así como los análisis completos, análisis fundamentales que hacemos de algunas compañías. Puede revisar el canal también para checarlos, y bueno, muchas gracias.